Dios les bendiga, amados hermanos. Prosiguiendo con esta serie de mensajes, les leo el capítulo número 4 de la primera epístola del apóstol Juan, versículo 1. Dice la escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. Es un mandamiento que nos ha dado el Espíritu Santo en la epístola del apóstol Juan número 1, para que nosotros tengamos la autorización de Dios para probar toda doctrina, para probar toda denominación, para probar todo profeta y todo ser humano que nos hable de Dios a nosotros. Por la razón de que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ciertamente, el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, en su verso 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hermanos amados, el propósito de este mensaje es desmantelar la doctrina de William Branham, y por eso he titulado este mensaje, junto con el que sigue, William Branham. Es necesario desmantelar doctrinas que este hombre trajo y que fabricó de la imaginación de su corazón, utilizando las escrituras. Es menester decirles a ustedes que el branhamismo es la forma más sublime de engaño que ha existido en la historia de la iglesia cristiana. Es la doctrina más atractiva, es la doctrina que contiene más verdades, es la que más palabra de Dios tiene, es la que más señales trajo. Hermanos, y está diseñada esta doctrina para atrapar a los escogidos que buscan el rapto de la iglesia y que buscan a Dios con todo su corazón. El diablo sabe perfectamente que los hijos de Dios aman la palabra y que los hijos de Dios creen en un Dios sobrenatural. Por eso era necesario levantar un profeta que tuviera abundancia de palabra de Dios, y no solo esto, sino señales y prodigios, para que pudiesen los escogidos ser atrapados por esta doctrina y por estos dogmas que aparecieron en la vida de William Branham. Me voy a proponer en estos momentos a desmantelar esta doctrina lo más brevemente posible, porque me tomaría mucho tiempo ir una por una de todas las cosas que dijo que no concuerdan con las escrituras, de todos los desvaríos y de todas las mentiras que él predicó en sus días, cosas escondidas en medio de palabras suaves, de palabras inefables, en medio de predicaciones ungidas con poderes maravillosos. Sería difícil descubrirlo todo. Hermanos, les voy a hablar de las doctrinas fundamentales, de cómo desmentir a este falso profeta. Porque sí, lo declaro un falso profeta porque tergiversó y dislocó las sagradas escrituras para poder establecer su propio dogma religioso. Muchas cosas se hablan alrededor de este hombre, que ha logrado engañar a muchas personas aún después de muerto, cuando sus apóstoles falsos, sus discípulos seguidores, han arropado América Latina y muchos otros países del mundo con esta doctrina, enseñando a las personas a leer los mensajitos, los libritos que él dejó
los códigos de doctrina que dejó, lo cual ha hecho que muchos aparten su mirada de las Sagradas Escrituras para ponerlas en los escritos de William Branham. Hermanos amados, probad los espíritus si son de Dios. Vamos a probar esto si es verdadero o no con las Sagradas Escrituras. Es menester que entremos en detalle con las doctrinas fundamentales que ha dejado y hagamos también las comparaciones de este hombre que decía ser profeta de Dios con los verdaderos profetas de la Biblia que realmente llevaron a las personas a mirar a Dios, que llevaron a las personas al conocimiento de Dios y no arrastraron a las personas detrás de sí mismos. Para comenzar, hermanos, vamos a leer un pasaje de Malaquías. Vamos a leer el capítulo número 4, versículo número 5 del libro del profeta Malaquías. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta parte de la escritura ha sido sacada de su contexto para decir que William Branham vino con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres apostólicos. Les quiero recordar, hermanos, que así como ustedes han leído los libros de William Branham, yo también los he leído. He estudiado las 7 edades de la iglesia, he estudiado los 7 sellos del Apocalipsis y he leído la gran mayoría de todos los mensajes en español que se tienen, mensajes en libritos, los he estudiado. Pero cuando leo las escrituras una y otra vez, cuando escudriño las palabras del Dios viviente una y otra vez, varias veces completamente, hermanos, se me van cayendo las escamas de los ojos y he podido salir de esta doctrina y he podido descubrirla que es falsa. Hermanos amados, por eso es menester que yo hable de estas cosas. Algunos quizás no la entenderán mucho porque no les han inyectado el branhamismo profundamente, pero algunos otros sí me entenderán porque conocen perfectamente estos versículos y conocen perfectamente estas doctrinas. Vamos a probar, para comenzar, que William Branham no vino con el espíritu y el poder del profeta Elías. Eso es algo totalmente falso. Eso está basado en la imaginación de su corazón. En estos días atrás supe cómo vino esa revelación a él y fue algo totalmente engañoso. Esto fue inventado en el corazón de este profeta para inyectarse en la Biblia como muchos otros lo han intentado hacer. La diferencia es que este ha sido el más poderoso de todos los falsos profetas de la historia, porque fue enviado a los escogidos y todos, prácticamente todos, hemos caído en sus garras. Yo me considero una víctima de esto. Yo también fui engañado por esto, pero ahora que he recibido luz y he entendido que todo esto no ha sido cierto, es mi responsabilidad comunicarles a todos ustedes a dónde se cometieron los errores y qué doctrinas falsas se predicaron y a dónde se tergiversó la santa palabra de Dios. Primeramente, volvemos y repetimos, se ha sacado este verso del contexto del libro de Malaquías. Hermanos, primeramente quiero que entiendan que el libro del profeta Malaquías, el último profeta de Israel, después del cual hubieron 400 años de silencio profético, el libro de Malaquías fue escrito
directamente a Israel. No tiene nada que ver con la iglesia gentil. No tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Este libro fue escrito para Israel, para preparar a Israel para lo que vendría, para anunciar a Israel cosas que acontecerían a través de los tiempos y tener una prueba escrita de las cosas que sucederían antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Dice la Escritura, buscando precisamente el libro del profeta Malaquías, el capítulo 1, verso 1. Tomen en cuenta esto y abran sus ojos. Dice la Escritura, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Contra Israel. Hermanos, esta palabra está dirigida a Israel. Podemos obtener muchas enseñanzas y podemos aplicar muchas de estas palabras a la iglesia, pero el libro originalmente y sus profecías fueron contra Israel y para Israel, para la casa de Israel, no para la novia de Jesucristo, no para la iglesia, sino para Israel. Y sabemos que Dios trata con Israel de una manera y con la iglesia de otra manera. Por eso, recuérdenlo bien, esto es para Israel. Elías es mencionado aquí, pero tenemos que irnos al capítulo 4 de Malaquías y leer el contexto de este verso tergiversado, el verso número 5. Dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 2 en adelante, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Óigalo bien. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Está hablando con Israel, hermanos, y está hablando del día en que Dios quemará con el espíritu que sale de su boca a los ejércitos que estarán listos para luchar contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Esto habla del día en que Jesucristo será visto por todo ojo, como dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. No se trata del rapto, donde solamente los elegidos para el rapto serán los que lo verán. Continúo con el verso 4, donde dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. El profeta Moisés es mencionado. La iglesia no está bajo la ley de Moisés. La iglesia está bajo el periodo de gracia llamado por las Escrituras los tiempos de los gentiles. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Así lo dice la palabra, mencionando a uno de los dos testigos que vendrán a restaurar a Israel después de que ocurra el rapto de la iglesia y los tiempos de los gentiles se hayan terminado. Y entonces dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Moisés y Elías, los dos testigos, los dos que estuvieron junto a Jesucristo en la montaña antes que él fuese a Jerusalén a ser crucificado, y se manifestaron frente a Jacobo, a Pedro y a Juan. Estos son los dos testigos que están delante del Señor de toda la tierra. Y este profeta Elías que está aquí hablando en el verso 5 es el profeta Elías con su propio cuerpo, el que fue arrebatado, el que fue llevado al cielo sin ver muerte por un torbellino y que derramó una doble porción de su espíritu
sobre el profeta Eliseo, quien fue su sucesor. Este profeta Elías que habla aquí en la escritura no es William Branham. Dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Nos mantenemos con ese verso y nos vamos al capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 17, versículo número 10 del Evangelio de Mateo, dice la escritura: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Venga primero de qué? ¿Venga primero antes de qué? De la segunda manifestación visible del Señor Jesucristo cuando venga a reinar sobre la tierra. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. En la versión antigua dice: restituirá todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y ciertamente esto confirma una palabra escrita en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, cuando se habla de la profecía del nacimiento de Juan el Bautista. Dice la escritura en el verso 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como dice Malaquías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y para y se detiene allí. No dice los hijos a los padres, como dice la profecía de Malaquías, que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto indica que Juan el Bautista, hermanos, vino con el espíritu y la virtud y el poder de Elías, el profeta. Esto es algo vindicado por la palabra, como lo acabamos de leer en Lucas capítulo 1. Está vindicado que Juan el Bautista vendría con la forma, con el espíritu, con las actitudes características del profeta Elías, para prepararle al Señor un pueblo dispuesto en su primera venida. Hermanos, es menester que nos demos cuenta de que este profeta William Branham nos ha dicho que el espíritu del profeta Elías volvería en el ángel de la edad de la Odisea del Apocalipsis, para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres apostólicos, diciendo que restauraría la iglesia, diciendo que restauraría la fe de los apóstoles. Pero yo quiero desmentir esto, porque, hermanos, yo reto a cualquiera que venga con las Sagradas Escrituras y me demuestre en qué parte del Nuevo Testamento se habla de los apóstoles como padres. Que me muestre por la Biblia en qué lugar de la Escritura se habla de que el espíritu de un profeta judío viene sobre un profeta gentil o no judío. Para los que no saben, los gentiles son los no judíos. Hermanos,
Es importante saberlo. Es muy importante, recuerden, la profecía de Malaquías es para los judíos. Y por eso vamos a deslindar la mentira de William Branham de que el ángel de la iglesia de la Odisea vendría con el espíritu y el poder de Elías a restaurar el corazón de los hijos hacia los padres apostólicos. Los apóstoles no son llamados padres. Para comenzar, la palabra padres es un término utilizado por los hebreos cuando se refiere a Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas. Esos son los padres. Sí, hermanos, esos son los padres. Y el espíritu del profeta Elías vino en Juan el Bautista para hacer volver el corazón de Abraham, Isaac y Jacob hacia los hijos, a los hijos que verían al Señor Jesucristo en persona, la simiente bendita de Abraham, la simiente de la promesa, la simiente verdadera, la palabra de Dios hecha carne. Para esto vino Juan el Bautista, para hacer volver el corazón de los padres Abraham, Isaac y Jacob a los hijos, los que verían a Jesucristo en persona, porque el pueblo se había apartado de la fe de Dios. 400 años habían pasado después de la muerte de Malaquías. No había profeta, habían sectas por todas partes, como los saduceos y los fariseos. La gente estaba descarriada. Las ovejas del pueblo de Israel estaban dispersas, que cuando Jesucristo las vio, tuvo compasión de ellas, porque estaban desparramadas como ovejas que no tenían pastor. Para esto vino Juan el Bautista a prepararle un pueblo apercibido al Señor en su primera venida. Y vino, como vimos en la Escritura, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Amados hermanos, ningún profeta ha sido descrito más vívidamente que el profeta Elías, y ninguno ha sido tan falsificado como él ha sido. Muchos en todos los tiempos han afirmado ser Elías. Lo han hecho porque fue claramente predicho que volvería a la tierra para ayudar a restaurar a Israel justo antes del segundo advenimiento de Cristo. Porque el mismo profeta Elías vendrá en persona a cumplir la segunda parte del versículo 6, a restituir ahora el corazón de los hijos hacia los padres, a restaurar la fe de los hijos hacia los padres, a predicarles el evangelio, a llevarlos a Jesucristo, porque ellos han sido cegados para que nosotros los gentiles entremos, para que la iglesia gentil entre. Así que en este verso, entre estas dos frases, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. En medio de estas dos partes del ministerio del profeta Elías está incrustada la edad de la iglesia, la edad de los gentiles, donde ninguno de los apóstoles fue llamado padres. Recuérdenlo. Esto se trata de Israel. Malaquías le habla al pueblo de Israel y el profeta Elías vendrá en persona junto con Moisés a predicarle el evangelio a los 144,000 escogidos del remanente que quedará durante la gran tribulación, y a castigar al mundo por sus maldades con sus juicios y grandes poderes que harán, conforme al libro de Apocalipsis capítulo 11. Por otro lado, hermanos, en las Sagradas Escrituras se encuentran 14 similitudes entre Juan el Bautista y Elías. Y esto lo digo para probarles que Juan el Bautista sí vino con el espíritu y la virtud de Elías. No William Branham, sino Juan el Bautista. Vino con el espíritu y la virtud de Elías. Y antes del gran día terrible del Señor, vendrá Elías mismo a restaurar la fe de los hijos
a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, a la simiente real, a prepararle a Dios, al Señor Jesucristo, cuando venga un pueblo dispuesto. Los 144,000, 12,000 de cada tribu. Como les decía, son 14 similitudes que hay entre Elías y Juan el Bautista, y ellas no aplican con William Branham. ¿Cómo podemos probar que William Branham tenía el espíritu de Elías, si el espíritu de Elías era un espíritu israelita y el espíritu de William Branham un espíritu gentil? Eso es algo totalmente falso. No puede venir un espíritu israelita sobre un gentil. Eso no cuadra sobre las escrituras, no cuadra con la Biblia, que es lo que hay que tener en primer plano. No se pueden tener libritos escritos por hombres en primer plano y la Biblia en segundo plano. Eso es lo que el branhamismo ha logrado hacer, apartarle a la gente los ojos de la Biblia y ponerlo en mensajes predicados que tergiversan las escrituras con palabras ungidas y poderosas y hacen que las personas sean arrastradas al difunto William Branham y no al Jesucristo Todopoderoso, el vivo y Rey de reyes y Señor de señores. Así que, hermanos amados, no te puedo hablar de todas las 14 similitudes, pero sí te puedo decir, dice la Escritura en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, como leímos, que a la verdad Elías vendría primero y restauraría todas las cosas. Branham afirma que la iglesia sería restaurada durante el ministerio del ángel de la iglesia de la Odisea. Pero eso, hermanos, ha sido falso. Han pasado 55 años de la muerte de William Branham. Y yo pregunto, ¿dónde está la iglesia primitiva? ¿Dónde está aquella iglesia que con sencillez de corazón se reunían en sus casas a partir el pan y la palabra de Dios? ¿Dónde está aquella iglesia donde los hombres vendían sus posesiones para entregarlas a los pies de los apóstoles y así repartir a cada uno conforme a su necesidad? Donde tenían todas las cosas en común, donde tenían una unidad perfecta, un solo corazón, una sola doctrina. Hermanos, eso no existe. La iglesia no ha sido restaurada de esa manera. Esto ha sido falso. Hermanos, en el branhamismo está dividido. Ellos afirman ser la novia de Cristo siempre y cuando crean que el profeta William Branham era este profeta Elías o este hombre con el espíritu de Elías. Pero en realidad eso es un falso ecumenismo, porque todos están divididos. Cada quien tiene sus propias ideas branhamitas basadas en visiones y revelaciones que después hablaré con más detenimiento. Pero no, el espíritu de Elías, el espíritu de Elías era israelita y no podía venir sobre un gentil. También podemos ver que el espíritu de Elías era un espíritu eunuco. Elías no tenía mujer, y Eliseo le pidió a Elías antes de irse en el torbellino que le derramara sobre él una doble porción de su espíritu. Y Elías le respondió: cosa difícil has pedido, mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Y Eliseo, un israelita, recibió una doble porción del espíritu de Elías e hizo literalmente, registrados en la Biblia, el doble de los milagros que hizo Elías. Y el espíritu de Elías vino sobre Eliseo, y Eliseo tampoco tuvo mujer. También fue un hombre eunuco, dedicado 100% a la obra que le había sido encomendada. Hermanos, el espíritu de Elías no es un espíritu de padre de familia, mientras que William Branham, que afirma ser aquel Elías que había de venir, que supuestamente vendría a la iglesia, perdió su primera mujer
y no pasó mucho tiempo cuando se casó de nuevo y tuvo hijos. No concuerda esto con la revelación del espíritu de Elías. Y como les dije hace un rato, Branham no restauró la iglesia como se ve en Hechos de los Apóstoles. No lo hizo porque su forma de culto es semejante a las denominaciones. Tienen los mismos instrumentos, tienen las mismas ceremonias, los mismos ritos, tienen credos también como estos 2 tomos que dicen que se llaman Conducta, Orden y Doctrina de la Iglesia. Hermanos, la conducta, el orden y la doctrina de la iglesia están en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia y no los escritos y mensajes de William Branham. Falso profeta, engañador. Todo esto lo tergiversó, sacó este versiculito y lo transformó en una doctrina para hacerse pasar por un Elías que nunca fue. Otra cosa que me parte el alma es que el espíritu de Elías no era un espíritu cazador, no era un espíritu que se dedicaba a entretenerse cazando animales, matándolos a sangre fría. Hermanos amados, comparemos a William Branham con los profetas de la Biblia. En los tiempos antes de la caída, Adán, profeta de Dios, estuvo conviviendo con los animalitos del campo por mucho tiempo y les puso nombre a cada uno de los animales creados por Dios. El profeta Noé, profeta y pregonero de justicia, fue llevando a los animalitos al arca para salvarlos de la ira de Dios y de la destrucción del mundo, y los animales fueron salvados en el arca de Noé. Y vemos a otro acá entonces en nuestros tiempos, a William Branham, diciéndose ser un profeta, matando animales a sangre fría, más de 200 animales con un solo rifle. Hermanos, ¿qué hicieron esos animalitos para merecer eso? ¿Cómo es posible que se le pueda llamar profeta de Dios a un asesino y destructor de la creación de Dios? No, señor, no, señores. Uno que mata animales por placer para tomarse fotos no puede ser llamado un profeta de Dios. Uno que mata animales para disecarlos y meterlos en su casa como estatuas no puede ser llamado un profeta de Dios. ¡No! Eso es doloroso, hermanos. Eso es destruir la tierra. Animales inocentes asesinados con rifles regalados por miembros de sus congregaciones. Tengo fotos, hermanos, donde aparece William Branham con una colección de rifles en su casa. Esto es imposible, esto es inaceptable. No se puede llamar a este hombre profeta de Dios porque no cuadra con las escrituras del Dios Todopoderoso. Vemos también que la vida de Juan el Bautista concuerda con las cosas que he dicho. Juan el Bautista tampoco tuvo mujer. Juan el Bautista nunca se dedicó a la cacería de animales. Juan el Bautista sí restauró al pueblo de Dios y lo preparó para recibir a Jesucristo. Él sí vino enderezando los caminos torcidos que durante 400 años habían sido torcidos a falta de profeta después de Malaquías. Así que con todo esto podemos probar que esto es una herejía, una falsa doctrina. Esto es algo que no es cierto, es algo falso. Y seguiremos probándolo en el siguiente mensaje que les voy a grabar. Hermanos, está lloviendo aquí, por eso van a escuchar el ruido del aguacero cayendo en el techo. Pero sigo diciendo, hermanos, esto es una herejía. Y en el capítulo número 5
de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Dice la Escritura: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los branhamitas se creen muy justos, se creen la novia de Cristo, pero no son la novia de Cristo, sino la novia de William Branham, una novia falsa que se ha prostituido con un profeta falso y ha creído y ha dispersado sus herejías por todo el mundo. Herejías son obras de la carne. Los herejes y que practican herejías y las esparcen no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir que ser un hereje es lo mismo que ser un idólatra. Si eres un hereje, es lo mismo que eres un hechicero, adúltero, fornicario, inmundo. Todas estas cosas son lo mismo que una herejía. No te creas que porque eres un hombre o una mujer santa, que no usas pantaloncitos cortos, ni te cortas el cabello, heredarás el reino de Dios. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, ni de trapos tampoco. El reino de los cielos consiste en justicia, en poder, en palabra y poder. Y la palabra de Dios dice que las herejías son obras de la carne. Así que esto, hermanos, tenemos que desmantelarlo. Esta herejía tenemos que apartarla de nuestras vidas, porque si no, no tendremos parte con Dios en el reino y seremos engañados y no podremos irnos en el rapto de la iglesia. Esta doctrina me engañó a mí y tengo que aceptarlo. En el próximo mensaje te hablaré acerca de eso. Pero ciertamente queda demostrado en la Escritura que el espíritu del profeta Elías no estaba sobre William Branham. No, señor. Sácate esa herejía de la mente y del corazón. La palabra de Dios está por encima de los escritos de cualquier hombre y de las predicaciones de cualquier hombre. Yo no soy nadie para decir nada, pero sí puedo leer las Escrituras, estudiarlas y descubrir las doctrinas falsas que nos han engañado por siglos, y mucho más esta doctrina del tiempo del fin que ha engañado a muchos escogidos. Escogida, escogido de Dios, escapa por tu vida. Oye la voz de Dios que te dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus pecados. Así que, hermanos, en el siguiente mensaje hablaremos del Apocalipsis capítulo número 10, versículo 7, otro versículo mal interpretado por la doctrina branhamita. Pon mucha atención a estas palabras, porque tu salvación depende de ellas. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No hay nada aparte de la Biblia que te pueda hacer salvo. Ella es la palabra. No aceptes los libros extraños y adicionales que te interpretan la Biblia según la imaginación del corazón de un falso profeta con grandes señales y prodigios. Ojalá estas palabras queden bien grabadas en tu corazón. Y voy a proceder a estudiar el capítulo 10, versículo 7 del Apocalipsis, para también desmantelar la mentira que se ha levantado usando esa escritura.